estar con la clase. Por favor, me van a comunicar si es que existe algún problema en el audio o también en el video. Antes de comenzar, mencionarles la anterior clase. Muchos de ustedes no han podido llenar su test, ¿no es cierto? Les repito, esto no era con ninguna calificación, por si acaso. El día de hoy vamos a actualizar los datos personales para las personas que no han podido llenar ese pequeño cuestionario. Y posteriormente vamos a habilitar para todos, repito, nuevamente se va a habilitar para todos el test de los precursores de la investigación operativa, ¿sí? Juntamente con el capítulo 1. Las personas que ya habrían llenado el cuestionario de datos personales ya no lo tienen que hacer, ¿sí? Solamente las personas que no habrían podido subir todos sus datos personales. He tenido también algunos comentarios acerca de que han tenido algún error. Ya me he comunicado con esas personas y ya se han corregido los errores en sus correos electrónicos de algunos. ¿Ya? Bien, si no tenemos ninguna duda, si no tenemos ninguna pregunta acerca del audio, del video, si todo está bien, vamos a comenzar. Y las clases de avance van a ser grabadas. Yo les voy a colgar el video en su Classroom para que ustedes lo puedan volver a ver, ¿sí? Pero solamente la parte del avance se graba, chicos, para que esto no signifique demasiado gasto de datos cuando ustedes quieran ver, digamos, una partecita del video y cuando resolvemos los ejercicios, muchas veces yo les doy un tiempo y seguimos en la reunión. Entonces, ¿para qué grabar todo ese tiempo que no estamos haciendo nada, no es cierto? Entonces, solamente la parte del avance vamos a grabar. Bien, vamos a esperar que se habilite. Inge, no se le está escuchando. A ver, ahora sí, podemos comenzar. Nuevamente les repito, si es que tenemos algún problema del audio, me van a comunicar inmediatamente. Vamos a comenzar con el capítulo de formulación del modelo de programación lineal. ¿Qué es el modelo? Es una abstracción del problema. Recordemos, por favor, la anterior clase habíamos visto
que un modelo de programación lineal es un modelo matemático de optimización, ¿sí? Ahora bien, en este modelo matemático de optimización, nosotros vamos a escribir ecuaciones y también funciones, ¿sí? Todas van a ser lineales. El modelo de programación lineal es el más utilizado en investigación operativa. Este ha sido desarrollado, como bien ustedes ya saben, las personas que han podido investigar y también las personas que han estado en explicación de conocimientos básicos de la anterior clase, ha sido desarrollado por George Dantzig en el 47. Los modelos de programación lineal tienen dos propiedades, ¿sí? Muy importantes. La primera es la homogeneidad. ¿Y de qué se trata esta homogeneidad? Vamos a ver que la homogeneidad nos dice si cada variable cambia en la proporción alfa, la función también cambia en la misma proporción. Vamos a corregir, aquí tenemos un par de errorcitos. Fíjense, analíticamente podemos ver en la siguiente ecuación. Tenemos una función, ¿sí?, a la cual cada una de sus variables está siendo afectada por alfa, ¿no es cierto? Eso nos dice que toda esta función va a ser igual a la función original, ¿sí?, con todas sus variables, previamente afectada en su conjunto también por alfa. Esa es la propiedad de homogeneidad. También tenemos la propiedad de aditividad. La propiedad de aditividad nos dice si la función de la suma de dos conjuntos de variables independientes es igual a la suma de funciones de cada conjunto de variables. Muy bien, nos dice. Para empezar, tenemos una función de la suma de dos conjuntos de variables independientes. Y nos va a decir esto es igual a las funciones por separado de cada uno de los conjuntos de variables. Entonces, fíjense, aquí en la ecuación tenemos una función que cada uno de sus valores en realidad es una suma de dos variables independientes. Aquí tengo x1 más x1'. Esto es igual, nos dice, a la función de las primeras variables x1 x2 más la función de x1' más x2', y así sucesivamente con todas sus variables. Entonces, esta sería la propiedad de aditividad. Vamos a ver también la noción y concepto de la programación lineal. El modelo de programación lineal nos dice es una técnica de optimización que puede ser, para empezar, programación matemática y optimización. ¿Sí? Este modelo de programación lineal técnicamente se lo conoce como programación matemática para la optimización. ¿Cuáles son sus componentes? Esto es muy importante. Las componentes de un modelo de programación lineal son la función y objetivo y el sujeto A. La función objetivo va a ser qué es lo que intentamos hacer. Intentamos hacer una maximización o hacer una gestión. En ambos casos, esto se determina como una maximización. La función objetivo es como el fin de tu problema, es lo que quieres lograr con la resolución de tu problema. Una maximización, una minimización, en síntesis, una optimización. El sujeto A son las restricciones limitantes y requerimientos de tu problema. Son los límites, las fronteras, como habíamos mencionado en alguna parte de la explicación de las anteriores clases.
¿Cuál es la estructura del modelo de programación lineal? Fíjense que su estructura está basada en funciones lineales. La función puede ser una función lineal. Voy a optimizar, ¿sí? Z, que es mi resultado final, Z es el resultado final, y esto va a estar en función de unas variables. ¿Sí? Aquí tengo x1, x2, x3, xn podríamos tener. Esa es la función objetivo. Y el sujeto A son cada una de mis restricciones, cada una de mis limitantes, cada uno de mis requerimientos también establecidos como funciones lineales, las cuales están basadas en las mismas variables que tiene la función objetivo. Fíjense, aquí tengo una función de z, y aquí voy a tener otras funciones, ¿sí? Que les recuerdo que son restricciones, limitantes, requerimientos, de G1, G2, etcétera, todas las que tengamos, pero tanto en la función objetivo como en las funciones de las restricciones, nos vamos a basar en las mismas variables. Ahora bien, nuestras restricciones van a estar sujetas a una limitante, a una frontera. Eso es el lado derecho de la función, ¿ya? Puede ser un requerimiento tal vez que sea mayor o igual, una limitante que sea menor o igual, una restricción específica que tenga igualdad. Cualquiera de estas podríamos utilizar. Lo mismo para todas las restricciones, donde nos dice XJ, XJ son las variables de decisión. Y también tenemos por otra parte P sub I, que es el recurso limitado. Fíjense, ¿cuál es tu variable de decisión? Aquí está, x1, x2, x3. En todas las funciones también vamos a tener estas variables de decisión. Y B sub I es el recurso limitado, los lados derechos de cada una de tus restricciones. Ahora bien, tenemos el proceso de asignación de programación lineal. Fíjense que por un lado tengo recursos y por el otro lado tengo actividades. Cada uno de estos recursos, ¿sí?, se está enlazando con cada una de las actividades. Fíjense, tengo 3 recursos, B1, B2, Bm, y está enlazado a la primera actividad. ¿Qué significa esto? Que la actividad, la variable de decisión, que es exactamente lo mismo, fíjense, es exactamente lo mismo, necesita estos 3 recursos. Entonces, el recurso 1 para la actividad 1, el recurso 2 para la actividad 1, el recurso M para la actividad 1. Y vamos a hacer lo propio con la actividad 2. ¿Sí? La actividad 2 necesita una parte del recurso 1, una parte del recurso 2 y también una parte del recurso 3. Ahí está. Obviamente, la actividad N va a necesitar una parte del recurso 1, una parte del recurso 2 y una parte del recurso N. Podríamos tener M recursos, podríamos tener N actividad. Es muy importante que ustedes diferencien que lo máximo de actividades es N, ¿sí? Y el máximo de recursos es M, para no confundir. De esta manera podemos observar que los recursos, ¿sí? Fíjense, aquí está, los recursos van a ser asignados a las actividades. Y viéndolo al revés, las actividades, ¿sí?, a las actividades se asignan recursos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la programación lineal? De asignar recursos a las actividades. Ahora bien, aquí tenemos la definición. Nos dice, definición de programación lineal. La programación lineal es un modelo de programación matemática que busca lograr la mejor asignación de recursos. Esto es lo más importante. Buscamos
la mejor asignación de recursos hacia las variables de decisión. Las variables de decisión también son conocidas como actividades. Para lograr la optimización, recordemos que la optimización es el fin de nuestro problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Maximizar beneficios, maximizar ingresos o minimizar costos de una función objetivo cuyo resultado será la base para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La formulación matemática de la programación lineal, para empezar, elimina complejidades. ¿Sí? Esto es entonces supuestos ideales. Recordemos que cuando nosotros inicialmente tenemos un problema de la vida real, sabemos que está siendo afectado por N factores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? La programación lineal, para empezar, elimina algunos de esos factores. Solamente vamos a tomar en cuenta factores críticos, 2 o 3 factores críticos, 4, digamos, eliminando complejidades. Y cuando tengamos nuestro modelo que está siendo afectado solamente por esos 3 o 4 factores críticos, suponemos que el resto de factores ya no afectan nuestro problema. Por eso los supuestos son ideales. ¿Cuál es la formulación general? Tenemos 3 elementos básicos. El primer elemento básico son las variables y los parámetros. El segundo es la función objetivo. Y el tercero es el sujeto A. ¿Sí? Entonces, variables y parámetros que van a estar en la función objetivo y también en el sujeto A. El sujeto A lo vamos a llamar más como restricciones. Bien. La formulación general, y quiero que tengamos en cuenta que una cosa es formulación y otra cosa es la forma de presentación. La formulación, ¿sí?, presentada en su forma desarrollada se ve de esta manera. Bien. La forma desarrollada de la formulación general comprende la función objetivo y el sujeto A. En la función objetivo, fíjense, tengo una optimización de Z, ¿sí?, es igual a la suma, ¿sí?, de cada una de las variables de decisión afectadas por un costo o por un beneficio. Para que sea un poquito más sencillo de entender, yo les voy a explicar más o menos cómo sería un problema de la vida real y lo estuviéramos escribiendo en su forma desarrollada de la formulación general. Imagínense ustedes que yo quiero optimizar un Z, pero digamos que quiero minimizar costos, ¿ya? Nosotros estamos fabricando unos artículos y cada uno de esos artículos va a estar siendo representado por tu variable de decisión. X1, el artículo 1, X2, el artículo 2, ¿sí? XN, el artículo N. XJ no es otra cosa que la forma genérica de representar las variables de decisión o las actividades. Entonces, nos vamos a centrar. X1, artículo 1, X2, artículo 2. El costo 1, ¿sí?, es el costo de fabricar el artículo 1. El costo 2 es el costo de fabricar el artículo 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es tu función objetivo? Es la minimización, sería en este caso, minimización de Z, de la suma de todos los costos de cada uno de los artículos. Bien. Este sería la forma desarrollada de la formulación general para la función objetivo. Y cada una de nuestras restricciones también tenemos que escribirlas como funciones lineales. Entonces, recordemos que era B sub I. B sub I era el recurso limitado, ¿sí? Vamos a ver más aquí.
Aquí está, el recurso limitado. Bien, como habíamos estudiado, de un recurso limitado se saca para cada una de las actividades. Nuevamente les muestro. El recurso es este. Una parte del recurso tiene que ir a la actividad 1. Una parte del recurso va a ir a la actividad 2. Una parte del recurso va a ir a la actividad N. ¿No es cierto? Imagínense ustedes entonces que tengamos, no sé, eh, tiempo. Tiempo en una máquina de cortado, por decirles algo. ¿Sí? Tiempo en una máquina de cortado. Entonces, todo el tiempo que tienes en la máquina de cortado es B1. Una parte de ese tiempo, ¿sí? En la máquina de cortado necesita para fabricarse el artículo 1. Es por eso que se tiene esa parte del recurso representado con A sub 1, 1. ¿Por qué 1, 1? Porque es tiempo, ¿sí? De la máquina 1, ese es el primer subíndice, para el artículo 1, ¿sí? El segundo subíndice representa a qué actividad está yendo. Entonces, lo podemos ver más claramente. Digamos para el artículo 2. Tiempo, ¿sí? De recurso 1, un tiempo en la máquina de cortado, ¿sí? 1, que va al artículo 2, que se necesita para el artículo 2. Por eso es A1, 2. Para la siguiente, por ejemplo, tendríamos, no sé, tiempo en la máquina de cocido, por decirles algo, ¿no? El tiempo de sub 2, el tiempo total que se tiene en la máquina. ¿Cuánto de ese tiempo en la máquina 2 sí, yo necesito para fabricar el artículo 1? ¿Cuánto de ese tiempo de la máquina 2 yo necesito para fabricar el artículo 2? Y así sucesivamente. Recuerden que podemos tener M restricciones, y podríamos tener N actividades. Nuevamente, esta parte de acá que estoy señalando sería la representación genérica. A sub I j para X j. ¿Cuánto de recurso I sí necesito para la actividad J? Ahora bien, cada una de estas variables tiene sus nombres específicos. Z es la función objetivo a optimizarse. Recuerden que Z puede ser maximización o minimización. XJ es la variable de decisión, también conocida como actividad. C sub J es el coeficiente que podría ser costo o ganancia de la actividad. Aquí está, recordemos, aquí está C sub J. A sub IJ es la cantidad de recurso asignado a la actividad respectiva. Entonces, recordemos, A sub IJ dependiendo de qué recurso es y a qué actividad se le está asignando. B sub I es el recurso limitado, los lados derechos de nuestra restricción. N es el número de variables de decisión, N. Y M es el número de restricciones. Bien, entonces, todo esto, toda esta notación y todo lo que significa, ustedes tienen que memorizárselo, tienen que saber, ¿ya? Les voy a presentar ahora otra forma de representación para la formulación general. Hemos visto que esta es la forma desarrollada. También podemos ver la forma condensada. ¿Cómo se vería la función objetivo? La función objetivo es una optimización de Z que involucra la sumatoria de todos los costos, ¿sí? Por cada una de las actividades. Fíjense que es exactamente la misma fórmula o la misma función lineal, solamente que la estamos presentando en su forma condensada. Estamos condensando la información, ¿ya? Y obviamente cada una de las restricciones
también vamos a tener una sumatoria de el recurso asignado de B sub i a la actividad J, ¿sí? Y este no puede sobrepasar o tiene que ser mayor o igual dependiendo si es una restricción, si es un requerimiento, ¿cierto? Y esto va a ser para todas las restricciones, para todas las actividades. Y también tenemos algo muy importante, la restricción de no negatividad. ¿Qué significa esto? La restricción de no negatividad nos dice que las actividades, o es decir, las variables de decisión, no pueden ser negativas para nada. Tengamos el problema que nosotros sea de diferente índole, que lo escribimos de diferentes índoles, siempre debemos terminar con una restricción de no negatividad. Fíjense que la actividad podría llegar a ser cero, porque aquí nos dice x j mayor o igual a cero. ¿Sí? Puede ser cero, no hay problema, pero no puede ser negativo, nunca. ¿Ya? Entonces es importante que siempre tengamos que todas las variables de decisión no pueden ser negativas. Por otra parte, también podemos presentar en su forma matricial. Recordemos que seguimos en la formulación general. Le hemos presentado en su forma desarrollada, hemos visto también su forma condensada y ahora vamos a ver su forma matricial, que son exactamente las mismas fórmulas, solamente presentadas de manera matricial. Entonces aquí tenemos la optimización de Z es igual a la matriz del costo por la actividad. Y las restricciones van a ser la matriz del recurso específico para cada una de las actividades, que no tiene que pasar, tiene que ser mayor a, tiene que ser igual, dependiendo del problema que tengamos, al recurso limitado. Y también todas nuestras actividades, todas nuestras variables de decisión deben ser no negativas, mayores o iguales a cero. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Por favor, siéntanse libres de utilizar el chat. No sé si gustan, pueden habilitar su micrófono si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta acá, antes de pasar a la formulación canónica. Bien, si no tenemos ninguna duda, ¿sí? Vamos a detener acá el avance y vamos a retomar nuestra actividad de la anterior clase para que todos ustedes puedan resolver el test y lo vamos a hacer en línea. Bien. Vamos a empezar